Bueno, hemos visto de manera general cómo armar un perceptrón simple, luego combinamos tres perceptrones simples para resolver un problema que cuando había uno solo no se podía resolver, y ahora queremos generalizar un poco, tener una idea de qué problemas se pueden resolver de acuerdo a la cantidad de perceptrones que tengamos. Entonces esa va a ser una primera parte de lo que vamos a ver ahora, y luego vamos a empezar a ver de manera general la arquitectura de un perceptrón multicapa que pueda tener cualquier cantidad de neuronas, cualquier cantidad de capas y crecer del tamaño que haga falta para solucionar los problemas más complejos. Acá tenemos un gráfico muy conocido y que está en toda la bibliografía desde hace muchísimos años. Este fue un resultado importante de los años 80 sobre las capacidades de los perceptrones multicapa. Fíjense que acá nosotros en esta primera columna tenemos distintas estructuras de una capa o de un solo perceptrón, estructuras de dos capas o de tres perceptrones como que vimos recién, pero bueno, podrían ser dos capas en términos generales, y una estructura de tres capas, que ya es algo más complejo, que luego vamos a ver cómo resolver. Y lo que vemos en el resto del gráfico es qué tipo de problemas puede resolver cada una de estas arquitecturas o cada una de estas estructuras. Fíjense, para el primer caso, cuando teníamos un solo perceptrón, lo que podíamos hacer era separar el espacio de soluciones en dos semiplanos, es decir, pasar una recta en algún lugar donde me quedaba de un lado más 1 y del otro lado menos 1. Por lo tanto, en este caso en que tenemos la clase A y la clase A de este lado, este es claramente el caso del XOR, tendríamos que el problema no está bien resuelto. Hay clases más complejas, imagínense que todos los valores o los puntos que corresponden a la clase B están en esta especie de media luna y todos los que están en la clase A están en esta otra media luna. Imagínense que más aún le va a costar mucho a este perceptrón simple resolver el caso. Trazará una recta, pero claramente hay zonas de la recta que van a quedar mal clasificadas. Acá esta puntita de la clase A va a quedar del lado de la clase B y por supuesto esos puntos que estén ahí van a dar error. Así que para el caso general lo que tenemos es un semiplano y si pensamos en muchas dimensiones será un hiperplano. En R a la 3 será realmente un plano, en R a la 4 un hiperplano en R a la 4 y así dependiendo de la cantidad de entradas que tengamos, ¿no? Acá estamos graficando en R a la 2 porque tenemos X1 y X2 como era el problema lógico básico, pero en el caso general podemos tener X1, X2, X3, X7, X28 y será un hiperplano en R a la 28. Para el caso de dos capas, acá tenemos una primera capa de entrada y una capa de salida. Ya vimos que podíamos resolver regiones más complicadas, podíamos delimitar regiones más complicadas, y en el caso particular del O exclusivo, podíamos armar esta región que nos permitía ahora sí resolver correctamente el problema. Pero una limitación que tenemos es que estas regiones son convexas abiertas o cerradas, pero no nos podemos salir de esa situación. Fíjense que podríamos haber ubicado uno de los perceptrones acá, el otro de los perceptrones acá, pero en este caso de las dos medialunas tenemos una situación un poquito más complicada y no estamos pudiendo resolver correctamente algunas partes. Por ejemplo, esta parte de la A va a ser clasificado como si fuera de la clase B y eso es incorrecto. En el caso general yo puedo ir aumentando la cantidad de perceptrones en la primera capa y puedo incrementar la cantidad de semiplanos que voy solapando para encontrar una región. Entonces fíjense como acá tengo un semiplano, dos y tres semiplanos, y con tres neuronas en la primera capa pude
redondear un poco esa región y por lo tanto a medida que aumente más la cantidad de semiplanos voy a ir pudiendo definir mejor, más finamente la región de decisión. Pero no voy a poder hacer regiones con huecos o con concavidades como necesito para resolver el problema de las medialunas. Entonces, si yo agregara una capa más, fíjense ahora que en 3 capas tengo la capa de entrada, la capa de salida que tenía antes, pero aparece una nueva capa. Esa nueva capa la vamos a denominar capa oculta, porque no está en contacto ni con la salida ni con la entrada. Y esa capa oculta ya nos permite resolver virtualmente cualquier tipo de problemas. Digo virtualmente porque la arquitectura permite resolverlo, pero como vieron hay que saber encontrar los pesos, ¿no? Los pesos que efectivamente lo resuelven. Entonces puedo hacer cosas como esta, por ejemplo, encerrar las regiones del XOR y tener regiones que no son conexas, o sea que no están pegadas. Fíjense cómo acá puedo generar esta zona de concavidad que me permite representar bien al hueco que hay entre medio de las dos medialunas y prácticamente ahí estoy pudiendo resolver el problema. Y en el caso más general puedo representar este tipo de concavidades o huecos dentro de regiones, lo cual está demostrado me permite resolver cualquier problema que yo plantee en estos términos. Por supuesto, esto lo estamos viendo, insisto, en R a la 2, pero para el caso general en R a la n también se cumple. Vamos a pasar ahora a ver una arquitectura más general, donde tenemos muchas neuronas, tenemos, como yo les decía, una capa de entrada, una capa oculta le decimos a la que no está ni en contacto directo con la entrada ni en contacto directo con la salida, y la capa de salida, que fíjense puede tener más de una salida también. Podría ser que una salida sea 1 menos 1, o podría ser que sea menos 1, 1, y así yo puedo armar con 3 salidas más combinaciones, con 4 salidas más combinaciones, o sea que ya no estaría limitado, pudiendo poner muchas neuronas acá, a tener solamente 2 clases, como era la función lógica, que tenía más 1 o menos 1. Ahora puedo tener todas las clases que yo quiera. Y por otro lado, observen que acá, para el ejemplo, estoy poniendo 4 entradas. O sea que estoy teniendo patrones o datos de entrada en R a la 4. Esto puede ser difícil de imaginarse, pero en la práctica se da mucho. Como yo les decía, en algún ejemplo, si la entrada fuera una imagen, imagínense que yo tengo que clasificar rostros, cada píxel de la imagen podría ser una entrada. Y si yo tengo una imagen de 1024 por 1024, yo tendría acá 1.000.000 de píxeles que estarían entrando a la red neuronal. Por lo tanto, estaría en un espacio R a la 1.000.000. Estaría clasificando en ese espacio tan grande como R a la 1.000.000. En las neuronas, observen que si bien acá para simplificar el dibujo no está hecho, está también faltando el X0, que siempre valía menos 1, y que por supuesto va a estar conectado a todas las neuronas de todas las capas, tanto a la de entrada como a la capa oculta, como a la capa de salida. Y por supuesto también va a haber pesos W0 para cada una de esas capas. Como hicimos al principio de todo, nosotros vamos a hacer una notación vectorial en donde si tenemos n entradas va a haber un vectorcito que va a ser de n más 1, cuyo valor W sub 0 va a corresponder al peso W sub 0 del sesgo. Entonces, para entrar un poquito en la notación, vamos a tener una matriz de entrada. Vamos a usar este superíndice para indicar que es la capa 1. Y esta matriz, ¿cuánto va a tener? Va a ser una matriz que va a contener todos estos pesos que están acá. O sea que va a tener 4 por 5.
Acá 4 por 5, si los contamos, va a haber 20 pesos. Esos 20 pesos van a estar representados en esta matriz W1. Observen también que vamos a usar la notación de negritas para matrices y vectores. A la salida de la primera capa vamos a tener un vector de salidas, un vector Y, que va a tener 5 salidas, salida de cada una de las neuronas. Y también usamos la notación del superíndice para indicar la capa en la que estamos. De la misma manera que hicimos para la primera capa, en la capa oculta o capa 2 que le llamamos acá, vamos a tener otra matriz de pesos que van a ser los pesos que unen a la primera capa de neuronas con la segunda capa de neuronas. Observen que la notación hace referencia siempre a la capa de la neurona en la que estamos parados. Acá estamos parados en la capa 2, entonces estamos considerando que los pesos que unen a la capa 1 con la capa 2 pertenecen o le corresponden a la capa 2. También en la capa 2 tendremos las salidas, acá habrá un vectorcito de 4 salidas, que se va a llamar Y superíndice 2. Nuevamente para la capa 3 o capa de salida tenemos otra matriz de pesos, acá tenemos 4 por 2, y finalmente tenemos las salidas, que son directamente las salidas finales, o sea, las salidas de la capa 3 son ya las salidas finales de toda la red neuronal. Con esta notación vamos a empezar a resumir un poco las cuentas que se hacen en una red neuronal para el caso general. Entonces, en la capa 1, recuerdan que podíamos usar la notación de producto interno, o también hacer esta especie de promedio ponderado, iniciando desde el 0, para tener en cuenta alvías o sesgo. Entonces, fíjense que acá están los pesos de la capa 1, y acá tenemos las entradas. Estamos multiplicando todos los pesos de la capa 1 por las entradas. Observen que lo que obtenemos es esta, que es la salida lineal, le vamos a llamar salida lineal porque todavía no pasó por la función signo ni ninguna función no lineal que utilicemos. La salida lineal de la neurona J que está en la capa 1. Es la neurona J que pertenece a la capa 1. Esto, para el caso general, lo podemos representar matricialmente de esta manera. Fíjense que acá están todas las salidas de todas las neuronas J de la capa 1. Acá se está haciendo el producto matriz por vector. Luego, lo que tenemos que hacer es que la salida lineal que teníamos pase por la función no lineal, ¿se acuerdan? La función de activación. Que antes utilizábamos la función signo, pero ahora vamos a utilizar una función que yo también les comenté en una de las primeras partes, que es la función sigmoidea. La función sigmoidea, recordarán, tiene una forma más suave, entre más 1 y menos 1, y básicamente lo que nos permite es que a través de este parámetro la podemos hacer tan abrupta casi como la función signo, sin entrar en ningún tipo de discontinuidades como nos generaba la función signo. Se imaginarán que, como hicimos al principio, si queremos aplicar el gradiente, tenemos que poder derivar sin mayor complicación también la función no lineal. Así que vamos a utilizar esta función sigmoidea que es simétrica. Acá, por favor, tengan mucho cuidado porque la bibliografía lo trata de diferente manera. Hay libros que usan la función sigmoidea simétrica, que es la que usamos nosotros, entre más 1 y menos 1, pero hay otros que usan otra función sigmoidea muy parecida, que va entre 0 y 1. Si utilizan esa función, todos los cálculos cambian completamente, así que tengan mucho cuidado de con qué bibliografía se están manejando. Cualquiera de las dos es correcta, es una cuestión de convenciones, si utilizamos 0, 1 o menos 1, 1, pero sí hay que tener mucho cuidado y sobre todo de no mezclar bibliografía, no usar algunas ecuaciones de un libro y otras de otro libro o cosas así, porque luego no va a haber forma de que funcionen bien nuestras redes neuronales.
Entonces, de la misma manera que hicimos para la capa 1, en la capa 2 vamos a tomar como entrada las salidas de la capa 1. Y lo que vamos a hacer es el producto interno, con los pesos que le corresponden a cada neurona de la capa 2 para obtener la salida lineal de la capa 2. Esa salida lineal es la que va a pasar por la función sigmoidea y se va a convertir en la salida no lineal o salida propiamente dicha de la capa 2. Esas salidas de la capa 2 van a ser las que van a entrar a la capa 3. Y así podemos seguir con todas las capas que tengamos en la red neuronal. En la capa 3 nuevamente se va a hacer este promedio ponderado o producto interno de acuerdo a los valores que traigan los pesos de la capa 3. Se va a obtener nuestra salida lineal de la capa 3 y después, al pasar por la función no lineal, se va a obtener la salida definitiva de la capa 3, que en nuestro caso, que habíamos hecho una red neuronal con solo 3 capas, vendría a ser la salida final de nuestra red neuronal.